Pues bueno, vamos a continuar y ya, como vimos en el ejercicio anterior, pues ya tenemos aquí nuestra función lambda, ya probamos y validamos que es, eh, que es correcto, al menos el despliegue del ambiente para la función lambda en ese sentido de lo que necesitamos. Y justamente ahora lo que vamos a hacer, vamos a regresar aquí a a repos, vamos a echar un vistazo aquí a repos en el laboratorio. Justamente ya dejamos, digamos, a un lado, vamos a dejar un poco atrás la sección de infraestructura como código, con esta parte, y vamos a revisar qué tenemos aquí en Node.js Lambda, ¿no? En la parte de function. Bueno, aquí tenemos, y bueno, lo podemos ver de hecho acá local para que sea como más visible, de forma más adecuada. Tenemos justo aquí tenemos digamos, este podría ser, es muy sencillo, pero vamos a hacerle algunos cambios. Tenemos también un index, como muy básico, muy parecido al index que se reutilizó, que se definió justamente para la creación de este eh, proyecto, un proyecto de creación de ambiente, infraestructura como código, donde justamente nada más trae también un callback, un llamado con un texto diferente para validar que se está actualizando en este sentido. Eh, Hay una definición, un archivo que es importante que validen que cuando ustedes van a crear su pipeline justamente para el despliegue de la aplicación o en su como parte de su repositorio para justamente el proyecto de aplicación Lambda, que identifique que esto es particularmente para el pipeline, ¿no? Para la ejecución del pipeline, que justamente este archivo es usado por, digamos, la utilería de la ejecución de Node en la parte de Lambda, ajá, durante el pipeline, ¿no? Entonces, esto hay que simplemente tenerlo ahí, yo les diría, porque es como una definición, ajá, de valores que simplemente en el momento de la ejecución de pipeline, en ese sentido, ya para el despliegue van a ser necesarios y justamente se hacen referencia como parte de las variables, ¿no? Las variables las vamos a definir en ese sentido, justamente también a nivel de pipeline. Entonces, esto lo van a tener o consideren lo que lo deben de tener ahí. Importante aquí, digo, hay valores donde justamente habla también de los recursos, ¿no? Aquí pueden ver también la definición con parámetros de configuración para la misma definición ya de la funcionalidad o de la aplicación Lambda, en este sentido, de la función Lambda como aplicación, y pues también que coincida el runtime, ¿no? Digo, a veces también llega a pasar que a nivel de aplicación el runtime es uno y a nivel la creación del ambiente del Lambda Function en AWS pues hay otro runtime. Entonces nada más asegúrense que el runtime sea similar o compatible y en la versión adecuada. Y algo también, y estuvimos revisando el día de ayer, algo importante que necesitamos aquí o que tenemos que tomar en cuenta, hay hay una definición, digamos, de YAML, ajá, un YAML configurado de tipo eh, perdón, un pipeline que configurado listo de tipo YAML, ajá, en lugar de utilizar el Classic como lo hicimos el día de ayer, donde ya prepara esto, ¿no? O digamos está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos alternativas pensando en poder crear nuestro pipeline para despliegue. Entonces, lo que podemos, lo que podemos hacer en ese aspecto, por ejemplo, digo, vamos aquí nuevamente a la sección de pipelines. Bueno, dejamos aquí en repos, vamos aquí a pipelines nuevamente. Dejamos ahí ya este pipeline del ambiente. Vamos a crear un nuevo pipeline, new pipeline. Y este pipeline, recuerdan que ayer trabajamos o estuvimos trabajando inicialmente con Classic. Ajá. Ahora vamos a trabajar con YAML. Podemos aquí definir esto, ¿no? YAML, el YAML puede estar justamente en algún otro repositorio. En este caso lo tenemos en Azure Repos. Hacemos referencia del código y aquí podremos decir, bueno, ¿qué quieres? Aquí hay plantillas
que en algún momento para YAML, de acuerdo al tipo de proyecto que vamos a ejecutar, se podrían reutilizar. Entonces, tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Una opción es, quiero arrancar un YAML para pipeline, digamos desde cero, o sea, con una plantilla base inicial. O puedo tomar uno existente. Si seleccionamos el que dice existen Azure, bueno, aquí dice Azure Pipeline, ¿no? Pero bueno, al final es un pipeline, este, YAML como tal. Y puedo tomarlo, dar clic existente y simplemente, vamos a dar clic aquí, no lo voy a tomar, nada más es para que vean esta opción y lo detecta, ¿no? Que dentro del proyecto donde hay un pipeline. Entonces, y la otra opción es Start from Zero, ¿no? O Start from Scratch, desde cero. Y crea algo básico, ¿no? Algo básico y de hecho, justamente en base a lo que da de alta aquí, pues nosotros tenemos la opción de modificarlo. Entonces, dependiendo de nuestra experiencia en creación de YAMLs para pipelines, podríamos trabajar desde cero, empezarlo a crear directamente aquí, si no existiera un YAML que ya está, alguien ya definió y que podamos reutilizar. Podríamos crearlo aquí desde cero. Obviamente crearlos desde cero hay que conocer y aprender cuáles son los parámetros y valores que se necesitan para ir creando el YAML y de acuerdo al tipo de instrucción. La estructura que pueden ver aquí, vean esto. Este YAML indica o hace referencia de que se va a lanzar de manera automática el trigger que va a hacer que se dispare. Va a ser cualquier cambio o algo que ocurra a nivel del máster. Entonces, al haber un cambio en el máster, se va a disparar. Al hacer esto, de hecho, al hacer esto, pensando en que se dispara el máster, entonces vean, algo que tiene una gran mejora o una oportunidad importante de mejora en términos de la estructura de nuestro proyecto, pues es justamente así la forma en cómo lo definimos, en un solo repo, ¿no? Tenemos toda la infraestructura como código en un repo, otro proyecto por acá de Fargate en el mismo repo, dentro de un folder y aquí lo de Function, ¿no? Como aplicación. Entonces, la realidad es de que imagínense qué pasaría, digo, aquí lo ideal sería eh, crear y pensando también en el modelo de microservicios y al final para Lambda Functions, pues esto podría ser un servicio o un microservicio. Entonces lo ideal sería pues no manejar la estructura de proyecto como está, definida como laboratorio. Digo esto para efectos de laboratorio así se hizo, pero en realidad deberíamos de tener un solo repo con la función Lambda independiente, ya que si hay un cambio para esa función a nivel subcódigo, pues se dispara el pipeline que está dedicado justamente para el despliegue de la función lambda en ese sentido y actualizar la función lambda y no dispararlo y pensando en que se actualizó otra sección del código, del repo, y pues se dispara también lo del pipeline de Lambda y pues no tiene sentido porque no tuvo cambios, ¿no? Entonces, esa es una recomendación y mejor práctica. Para efectos del ejercicio no se hizo así, pero podrían también, de hecho, crear un nuevo repositorio, separar justamente esta sección de folder en un repo dedicado y aquí cualquier cambio al repo, ahora sí que es nada más para la función Lambda, pues aplicaría y se hacía el trigger para la ejecución, ¿no? Ahora, vamos a la sección de, recuerdan, agentes, ¿no? Hablábamos de plataforma o la máquina virtual que se requiere Azure DevOps, que le pide a Azure para que se ejecute, digamos, la línea de comando, las instrucciones del pipeline. En este sentido, entonces, hay de tres tipos, Windows, Linux y Mac. En este caso requerimos una de tipo Linux, la última versión que tenga disponible de Ubuntu. Aquí simplemente dice, oye, pues bueno, pasos a hacer, ¿no? Estos son algunos de los pasos que son parte de la plantilla, pero entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a sustituir y específicamente esta sección. De hecho, les decía, digo, si están trabajando ya como control de versiones, también justamente de este despliegue del YAML, pues también lo pueden tener en el repositorio con control de versión o crearlo la primera vez aquí, pero listo, ¿no? Entonces puede ser manual y actualizarlo. Entonces, esto es realmente el pipeline como lo necesitamos para la ejecución y el despliegue de nuestra función o aplicación Lambda, donde uno necesito, en esta tarea estoy especificando qué versión de Node quiero ejecutar, es versión 12.
esto ya es un mensaje que estoy instalando Node localmente en la máquina Linux para que se pueda ejecutar. Después, pues justamente hago un mpn install como parte de los pasos, ejecuto como scripts locales dentro de la máquina virtual. Especifico que va a ser para Lambda, o sea, un Node para tipo Lambda. Así ya es como parte de los parámetros. Y por último, lo que hago es indicarle que quiero hacer un no lambda deploy. Ajá. Entonces, para eso necesito pasarle estos parámetros. Y estos parámetros, de hecho, vean, esta es otra forma. Ayer estuvimos, o en el ejercicio de infraestructura como código, estuvimos haciendo un cambio de valores de parámetros o de las variables a nivel token, como reemplazo del token. Hay otra forma de hacerlo. De hecho, esta forma de hacerlo es simplemente cuando detectes. Vean aquí este parámetro, esto está indicándole que es en tiempos de ejecución del pipeline, esta es una variable. Por eso la definición de lo que habíamos comentado aquí en este punto. Vas a tomar también, necesito que utilices, esta es la llave, el secret, el rol, el rol que se definió. Recuerden que al momento de crear infraestructura como código se definió un rol. La región, cuál es el nombre del Lambda function, ¿sí? Y bueno, y cuál es la referencia del pipeline, ¿dónde está como el pipeline? Aquí hace referencia a nombre de pipeline. Voy a cambiarle el nombre, de hecho le vamos a poner este pipeline, voy a poner que es, como está pensando que fuera para Azure, pues le pone ese nombre, pero le voy a poner que es AWS Pipeline. Entonces, aquí hago referencia a que es AWS Pipeline, de igual forma. Y entonces vamos a ejecutarlo o vamos a probarlo sin definir las variables, ¿no? Para que vean el resultado de lo que puede estar pasando. De hecho, aquí está la sección de variables. Ajá. No tenemos variables, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en nuestro ejercicio de infraestructura como código, donde eh, sabemos que va a fallar, pero nada más para probar esto, y seleccionamos la opción Save and Run, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Save and Run. Lo ejecutamos y esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos definir? Digo, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Digo, va a fallar porque no tiene valores de variables, similar a lo que también vimos ayer. Ya simplemente viendo el mensaje de error, que se espera que sea así, vamos a definir ya nuestras variables. Pero mientras tanto, veamos cómo se va ejecutando. Justamente ahí tiene el node install, mpn install también, instala node, aplica ya los módulos de node al proyecto. Aquí intenta hacer el deploy y aquí es justamente donde las variables pues no las va a encontrar, entonces va a tener valores o parámetros que no existen, ¿no? O no definen. De hecho, vean, aquí ni siquiera está encontrando importante, ni siquiera está encontrando justamente el environment, ¿no? El archivo .environment en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está tratando de buscar justamente a nivel la estructura, ¿no? La estructura base. Entonces aquí justamente hasta hubo otro tipo de error en este sentido. Pero pues vamos a ver lo de que aquí indica, ¿no? Warning, no está el archivo de variables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, regresamos